Bienvenidos todos, buenas tardes. Hoy seguimos, o más bien hoy terminamos lo que es la parábola de las almas. Esa es una serie que hemos estado desarrollando durante los últimos domingos y lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Está desde la parábola del sembrador, es la primera, luego viene otra que es parte, y luego entonces viene un alma endurecida, un alma superficial y un alma saturada. O sea que ya hemos visto los tres diferentes tipos de terrenos que la parábola del sembrador habla. Haciendo el recuento, el alma endurecida es la que ha sido afectada por el paso de las personas en nuestras vidas. El alma superficial es la que en base a las frustraciones de la vida le impiden tener profundidad. Y el alma saturada que vimos el domingo pasado es el alma que está angustiada por temores y problemas externos. Hoy vamos a ver la última tierra, que es la buena tierra, y que en cuestiones de alma es el alma fructífera. Así que vamos a estar viendo este detalle y vamos a ver que como anteriormente hemos estado desarrollando las causas, los problemas y las soluciones con una tierra buena o con un alma fructífera, no es problema. Así que no vamos a ver qué causa el problema y qué solución tenemos para el problema. Vamos a ver otro aspecto muy interesante. La razón principal por la que el sembrador sembró semillas es para obtener frutos. Igualmente, la razón por la cual Dios siembra su palabra en nuestras almas es para que tengamos fruto. El fruto es del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Espíritu de Dios. Hoy no analizaremos sus condiciones, sus causas, ni solución, porque no hay problemas en esta buena tierra. Hoy veremos las expectativas de Dios en nosotros, en nuestras almas. La expectativa es fruto. Él siembra su palabra en nosotros para obtener frutos, o sea, resultado. Vamos a contrastarlo con las obras que son nuestras acciones y actitudes inherentes, esenciales o propias de nuestra naturaleza humana. Así que vamos a ver la razón principal por la cual Dios siembra su palabra en nuestras vidas, es porque necesita ver resultados en nosotros, en ti y en mí. Y vamos a ver acerca del fruto, y específicamente el fruto, como el Señor lo siembra en espíritu, el fruto va a ser un fruto en espíritu, así que va a ser el fruto del espíritu. Vamos a verlo un poco más adelante. Vamos a hacer la base principal, que es los versículos que hablan acerca de la parábola directamente, como siempre, que estamos en Mateo capítulo 13. Vamos a ver en este caso los versículos 8 y 13, la parábola, y el 23, el versículo que explica la parte de esta parábola. Dice en Mateo 13, el versículo 8 dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60, y cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Dice la explicación de esta parte de la parábola: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 160 y a 30 por uno. Ok, vamos a ver esta parte de la parábola y luego nos vamos a pasar específicamente a lo que tenga que ver con los frutos, porque hay algo que repite una y otra vez en estos dos versículos y es frutos. Dice, parte cayó en buena tierra y dio fruto. Esta es la característica, es que dio fruto. O sea, si se dan cuenta o recuerdan, la anterior ni siquiera penetró en la tierra porque estaba en el camino era duro. La otra penetró en tierra pero estaba con poca profundidad y lo recibía con alegría, dice la palabra, pero no daba fruto. La otra llegó a germinar un poco más, pero cuando ya fue creciendo, en lo que iba en proceso de crecimiento más, entonces la ahogó los espinos. Pero esta cayó y dio fruto. O sea, esta es la parte clave de la parábola, y es que como estamos haciendo la comparación, el paralelismo con nuestras almas, en las iglesias o en los lugares donde se escucha la palabra de Dios, hay este tipo de personas. Hay personas que no escuchan para nada la palabra y no la entienden.
Es como que estuviera hablándole uno en un idioma extraño y no entendieron, salieron sin poder comprender la palabra. Hay otros que la entienden pero no se comprometen, no llegan un poco más allá. Y hay otros que están con buena intención y quieren hacerlo, pero entonces todas las cosas externas pueden más y entonces al final se apartan y no llegan a tener profundidad y no llegan principalmente a tener fruto. Ahora, finalmente entonces esta buena tierra es la que da fruto. Entonces, quiero hacerle llamado a atención esta primera parte, y es que nosotros podemos decir y inspeccionarnos, ¿no? En introspección nuestra interna y examinarnos y decir, a ver, yo no soy la tierra junto al camino, no estoy duro. Quizás, bueno, yo no soy que tiene poca profundidad, quizás yo no tengo esos problemas que me abruman y yo estoy bien con Dios. Pero la pregunta es, ¿tienes frutos? Ya esta es la parte que nos habló, porque fácilmente podemos decir, yo no soy ninguno de los tres, yo soy de la buena tierra. Pero la pregunta es, si eres buena tierra, entonces das fruto. Entonces, vamos a ver ahora más o menos, vamos a ver ahora exactamente a qué se refiere con fruto en el caso de esta parábola y en el caso de la enseñanza de Jesús. Vamos a ver ahora el pasaje que habla acerca del fruto del Espíritu. Ustedes saben cuál es, ¿no? Gálatas capítulo 5. Vámonos entonces a Gálatas capítulo 5, dejamos esto ya atrás, porque no vamos a examinar nuestra alma en cuanto a si tiene algún problema del pasado, si tiene una situación complicada en el momento, o si externamente le está afectando al alma para que no pueda penetrar la palabra, para que la palabra no pueda generar un fruto en mi vida. Estamos viendo ahora, entonces soy una buena tierra. Ahora vamos a ver, si soy una buena tierra, la pregunta es, ¿tengo fruto? Y el fruto vamos a ver algo en donde nos especifica en la palabra. El apóstol Pablo detalló algo y estaba explicando, poniendo el pasaje en contexto. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de la ley, porque los gálatas tenían un problema porque lo estaban judaizando, y el Señor no nos llamó a judaizarnos, sino nos llamó a que entendiésemos que la misión de Él de bendecir a todo el mundo pasó por los judíos a través de Jesús, ahora pasa a los gentiles, y no necesariamente va a ser el mismo trato. O sea, si tú no tienes que vivir todo lo que vivieron tus padres, pero tienes que entrar en un proceso que tengas el resultado y puedas entonces encontrar tu propósito en la vida. Así que no se trataba de judaizarse, se trataba era de poder comprender el plan y la misión de Dios con cada uno de nosotros en la tierra. Vamos a ver Gálatas capítulo 5, que es lo que le estoy diciendo. Vamos al versículo 16 al 26. Vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Vamos a ver un detalle muy importante, algo que a lo largo de la vida cristiana he escuchado mucho, ese detalle que parece un error insignificante, pero tiene una connotación de comprensión importante para nuestras vidas, y yo quiero que en el día de hoy salgamos con esto bastante claro. Uno, que es las obras de la carne. Dice el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. Eso es plural. Y el 22 dice más,
el fruto del Espíritu. Ahora, no es la obra del Espíritu, no es los frutos del Espíritu, es singular, es el fruto del Espíritu y son las obras de la carne. Las obras de la carne son 17 y en el fruto del Espíritu se nombran 9 características, pero vamos a ver un detalle un poco de eso que tiene que ver bastante con el griego, pero en la traducción que se pierde siempre algo. Ok, primero vamos a examinar algo y es, ¿qué son las obras de la carne? Vamos a ver, las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y etcétera, esa lista que acabamos de leer ahí. Las obras de la carne son nuestras acciones, son obras, son acciones, nuestras acciones naturales, humanas, separadas de Dios, lo que decía hace un momento que son algo inherente, algo que es parte de nuestra vida, parte de nuestra naturaleza. Nosotros no tenemos que esforzarnos para hacer el mal, y hablando muy honestamente, nosotros tenemos que esforzarnos para hacer el bien. Eso es como los que manejamos bicicleta. En una inclinación hay que esforzarse para subir, pero para bajar tú puedes dejar hasta de pedalear. O sea, irte abajo no necesitas mucho esfuerzo. Esfuerzo necesitas siempre es ir para arriba. Entonces, la obra de la carne es ir para abajo, es terrenal, es simplemente que obedecer a nuestra naturaleza, es obedecer a nuestros deseos, es simplemente darle rienda suelta a nuestros caprichos. Y ese es un detalle muy importante que tenemos hoy día como complicación. Ayer estaba en un programa hablando acerca de la crisis de la iglesia, y una de las cosas que tenemos nosotros como cristianos como problema, que hay una crisis en nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, y es que nosotros somos muy emocionales. Nosotros no estamos metidos en el espíritu. Entonces, todo el sistema alrededor ha conspirado para que nosotros seamos así, porque simplemente se trata de que nosotros nos complacemos a nosotros mismos, y cuando hay algo que va en contra de mi paz, de mi tranquilidad, de mi comodidad, entonces yo lo rechazo. Y por lo general la disciplina con el Señor o el andar en el Señor siempre va a ir incomodando nuestras vidas, y eso lo vemos en el trato de Dios con el pueblo de Israel. Fue incomodando su vida porque el pueblo de Israel fue llamado a cumplir la misión de Dios de bendecir a las naciones. Desde el pacto de Dios con Abraham, cuando iban a hacer la nación de Israel, Él llamó a Abraham para que en él, en Abraham y en la nación de Israel sean benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué pasa? Que el pueblo de Israel agarró y empezó a hacerlo exclusivo. Ese es mi Dios porque todo lo demás está mal. Dios te llamó a mostrar el poder de Dios y el amor de Dios para que en su manifestación a través de ti todos sean bendecidos. No es algo exclusivo, es algo para todo el mundo. Y cuando vino Jesús, entonces pudo darle el segundo paso a este llamado al pueblo de Israel, para que a través de Jesús, uno que nació en el pueblo de Israel, seamos bendecidos todo el resto de la humanidad. Pero ¿qué pasa? Ahí funciona un papel importante, es nuestra carne, nuestros deseos, nuestra incomodidad que riñe contra la voluntad de Dios. Cuando Dios nos dice, levántate y haz esto y haz lo otro, nos cuesta porque es que nos saca de nuestra comodidad. Cuando Dios nos dice, detente en algo que nos gusta y seguimos en esto y queremos esto, y Dios nos dice, no, y detente, nos cuesta. ¿Por qué? Porque está yendo directamente con nuestra comodidad, nuestro deseo. Y son los deseos de la carne, y cuando uno habla de los deseos de la carne, enseguida se ubica en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia. Esas son las obras de la carne, pero no hemos prestado atención que tanto estas acciones o estas actividades nuestras son tan condenables como la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Todo esto está hablando acerca de nuestra vida en comunidad, de nuestro trato con el prójimo, de nuestro trato con el resto de las otras personas de la iglesia. Entonces nosotros somos tan condenables como cualquiera persona que está en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en hechicería, en herejías, en homicidio, en borrachera, en orgías. Somos tan culpables como este grupo de personas si nosotros, en medio de nosotros, tenemos pleitos, si tenemos celos, si tenemos iras, contiendas, disensiones. Porque esas son obras de la carne, porque nuestra carne siempre se va a rebelar con lo que Dios quiere en nuestras vidas.
Y si analizamos brevemente los 10 mandamientos, habla de la primera parte es amar a Dios, como el resumen que Jesús hizo, y luego amar al prójimo. Pero cuando nosotros practicamos esto, pleitos entre nosotros, celos, iras, contiendas y disensiones, no estamos amando al prójimo. Nosotros estamos meramente en obras de la carne. Ahora, esto era muy importante que quería yo aclarar para que entendamos que si nosotros nos decimos llamar buena tierra porque no somos una tierra que está endurecida, que está superficial o que está saturada, porque no somos ese tipo de personas, entonces si tenemos estas características, tampoco somos buena tierra. Necesitamos ser buena tierra. Ahora, esto es la parte de la mala noticia. Necesitamos ver ahora la buena noticia. La buena noticia es que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto, regreso, las obras de la carne son nuestras acciones naturales inherentes en nuestra naturaleza, valga la redundancia. Y el fruto del Espíritu es la actitud propia de la nueva naturaleza en la cual debemos nacer, o la naturaleza que nace dentro de nosotros. En Juan 3, la conversación de Nicodemo con Jesús, Jesús le decía, es necesario nacer del Espíritu, porque lo que nace de carne es carne, las obras de la carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y si usted lo ve, yo por lo menos en Reina Valera, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, vamos a ver un detalle muy importante que hay ahí. Juan capítulo 3. El versículo 5 y 6, vamos a ver desde el 5. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, con mayúscula la E, no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. Dice el versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, coma, Espíritu, con minúscula, es. O sea, lo que nace del Espíritu de Dios es algo espiritual, pero lo que nace de la carne es carnal. Entonces nosotros tenemos que saber que si hemos nacido del Espíritu de Dios, tenemos que tener en nosotros ese fruto. Igual, eso no entro más en detalle porque Jesús en el capítulo 4 con la mujer samaritana también habló acerca del Espíritu y le decía que el Padre es Espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, la parte espiritual de nuestra vida es la parte que viene de Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta es que todo lo que hemos visto anteriormente de la carne son cosas nuestras, algo que está en nosotros, algo que prácticamente nosotros tenemos que luchar para que eso no se manifieste o se descontrole en nuestras vidas, pero en nosotros está el ganas de matar a alguien. Y ahí está homicidio. O sea, está en nosotros el descontrolarnos sexualmente, está en nosotros descontrolarnos en manera de robar o de hurtar, descontrolarnos en manera de celar, de envidiar. O sea, estamos en un momento de que nos podemos descontrolar de eso y tenemos constantemente que estar como deteniendo y limitando esa fiera en nosotros. Ahora, eso no lo podemos hacer nosotros con nuestra propia fuerza de voluntad, eso lo podemos hacer nada más en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros es quien nos ayuda en ello. Ahora, vamos a ver algo muy interesante y muy bonito aquí, y es que en el griego, espíritu, que dice en mayúscula ahí, es pneumatos. Bueno, en Juan capítulo 3, que estamos viendo, el versículo 6, dice, el que es nacido del espíritu, pneumatos, espíritu es neuma. O sea, lo que es nacido del pneumatos, del Espíritu de Dios, es espíritu. Ahora, este fruto es del Espíritu de Dios, no es un fruto nuestro.
No es algo que nos nace, no es algo que nos sale así naturalmente, como todo lo malo. Es algo que viene del Espíritu de Dios. Ahora, lo importante de esto y es que en el griego también, cuando se habla de que el fruto del Espíritu es amor y lo deja hasta ahí. Y después empieza, es como si fuese un punto y coma, empieza a decir lo demás, lo que nos da a entender que el sentido literal de lo que Pablo estaba queriendo decirle a los Gálatas es que este es el fruto del Espíritu, es amor, el cual se manifiesta en 8 maneras distintas. Y vamos a ver cómo el amor, que es el fruto del Espíritu, se manifiesta en cada una de estas formas. Primero se manifiesta en gozo, porque el gozo es la fuerza del amor. Se manifiesta en paz, porque la paz es la seguridad que da el amor. Se manifiesta en paciencia, la paciencia es la resistencia que da el amor para aguantar. En benignidad, porque es la conducta del amor. En bondad, porque es el carácter del amor. En fe, porque es la confianza del amor. En mansedumbre, porque es la humildad del amor. Y en templanza, porque es la victoria del amor. El fruto que Dios espera en ti y en mí al sembrar su palabra es amor. Empezando por amor por Él y su palabra. Amor por Él. O sea, y entonces es cuestión de escudriñarnos. ¿Soy buena tierra? Sí. Ahora, ¿qué tanto amor tengo por Dios? ¿O qué tanto mi carne me hace tomar decisiones e interrumpe mi amor por Dios? Y eso lo podemos ver en nuestro compromiso con Dios y con la iglesia. Eso lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, en cuanto el gozo, que cuánto hay de gozo en mi vida, cuánto hay de paz, que significa la seguridad de ese amor que está conmigo, cuánto hay en mi vida de esa paciencia, que yo estoy resistiendo las situaciones difíciles que hemos visto en el alma que está ahogada entre espinos. Y necesitamos paciencia. ¿Cuánto está la benignidad? Esa conducta de querer siempre hacer lo bueno. ¿Cuánto está de bondad? Es el carácter del amor. O sea, ¿cuánto está nuestra confianza en Dios? Que Dios es amor. Eso significará la fe manifiesta de su amor en nosotros. ¿Y cuánto hay de nosotros en cuanto a mansedumbres? Mansedumbre. La mansedumbre es la humildad del amor. Es poder saber que aunque otros piensan que están pasando de vivo con nosotros, nosotros tenemos la victoria porque tenemos el amor. Los pobres son los que andan asaltando, robando, haciendo cosas por detrás, pero nosotros estamos seguros porque Dios está de nuestro lado, porque sabemos que Dios es el que nos mantiene firme. Ahora, la templanza, ese carácter firme frente a todas las situaciones difíciles, es la victoria del amor. Es cuando el amor está en pleno control de mi vida y de tu vida. Y ese finalmente es el fruto que Dios quiere tener en nosotros. Ese es el de 100, el de 60 y el de 30 por uno. Ese es el fruto que no solamente es abundante, sino que también es permanente. Ese es el fruto que cuando el Señor venga quiere encontrar en ti y en mí. Quiere encontrar en ti y en mí ese inmenso amor y profundo amor por Él, por su obra, por su palabra. Y esa victoria sobre la carne. Tú y yo vivimos en este mundo material, humano, y tenemos que luchar hasta que Cristo nos lleve contra nuestra carne. Nadie va a tener una victoria total sobre su carne, por mucho que esté lleno del Espíritu, porque somos carne. Y esa es una lucha constante. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Si vivimos por el Espíritu, o sea, si es el Espíritu el que nos sustenta, obedezcamos al Espíritu. Andemos en los parámetros que el Espíritu nos da, y su fruto principal es el amor.
Gracias, Kendra. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Nosotros tenemos la lucha más grande y más importante interna contra nuestra carne, contra nuestros deseos, contra nuestros apetitos y contra nuestros caprichos. Obedecer a Dios seguirá siendo una ventaja para nosotros. Obedecer a Dios siempre será mucho mejor de lo que tú y yo queremos por nosotros mismos, para nosotros mismos. Porque lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor que todo. Yo quiero terminar con la última parte. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Esta es la parte final que el apóstol Pablo hablaba acerca de esta lucha interna que tenemos. Necesitamos tener el fruto del Espíritu. Es amor, es el fruto. Mediante el amor se desprenderá todo lo demás, se manifestará el amor en diferentes formas, en las 8 formas que hemos visto. Eso será el antídoto contra la carne que batalla contra esa naturaleza espiritual que tenemos en nosotros por el Espíritu Santo. No es fácil y es algo que nosotros tenemos que luchar constantemente, pero hay victoria y es algo que tenemos que tener como parte de ese fruto, es esa paz de estar seguro que estamos en el amor y esa paciencia que es la resistencia en medio de esta prueba. Todos estamos en una batalla espiritual muy fuerte. No es contra ningún demonio, puede que sí algún caso haya de eso, pero nuestra batalla espiritual más grande es lograr que el Espíritu Santo logre vencer a nuestra carne y nuestros deseos en nosotros. Ese es el cristianismo real y básico que necesitamos conocer. Ese es el equipamiento más importante que necesitamos tener para nuestra vida como cristianos. Vamos a orar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes, Señor, a estar metido en ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes, Señor, a ser yo ese hombre, esa persona, Señor, que mi vida esté controlada por el Espíritu Santo, que me guíe